En el tema 7 vamos a tratar distintas cuestiones que están relacionadas con el oligopolio y vosotros pues ya en vuestra asignatura de microeconomía de primero analizasteis algunos tipos de oligopolio y varios conceptos que utilizasteis en la asignatura de microeconomía pues lo vamos a ir utilizando a lo largo del tema 7. Por tanto, pues lo primero es repasar algo que ya conocéis, pero que, como os digo, pues va a ser necesario para que sigáis el tema 7. Vamos a repasar cuáles son los rasgos configuradores del oligopolio. Bien, ¿cuáles son los supuestos del oligopolio y cuáles son sus implicaciones? Para clasificar los mercados, pues quizá hay una serie de supuestos que tienen relación pues, con los demandantes, los oferentes, con el producto y con las barreras de entrada, que quizás son la manera más sencilla pues, de caracterizar un mercado. Lógicamente se quedan muchos elementos fuera, pero como os digo siempre, pues los modelos a fin de cuentas son como mapas que no recogen todos los detalles porque si no, pues no serían útiles. En el oligopolio, por lo que se refiere a los oferentes, pues decimos que hay pocas empresas que ofrecen ese producto. Este concepto de poco o mucho, pues claro, lógicamente es relativo, porque ¿qué entendemos por poco o qué entendemos por mucho? ¿Es poco 2 empresas? ¿Es poco 10 empresas? Bien, en el oligopolio, en microeconomía, lo que entendemos básicamente porque sean pocos es por el hecho de que lo que hace una empresa influye en la otra y que la empresa cuando va a tomar sus decisiones debe tener en cuenta cuáles han sido las estrategias o cuál supone ella que va a ser la estrategia que va a adoptar la otra empresa. En definitiva, esto es lo que se denomina la interdependencia estratégica. El oligopolio precisamente se caracteriza por eso, por el hecho de que para una empresa resulta crucial a la hora de tomar una decisión el hacer un supuesto sobre lo que va a hacer la otra empresa. Esto no es así ni en competencia perfecta ni en competencia monopolística. Tanto en competencia perfecta como en competencia monopolística, pues suponemos que las empresas son, digamos, independientes, son empresas pequeñas y bueno, pues apenas no van a tener en cuenta lo que hacen las demás, como digo, de una manera bastante simplificadora. Es como si nosotros pues suponemos que la copistería de la facultad pues a la hora de tomar sus decisiones sobre los precios, pues es relativamente independiente porque atiende pues a la demanda de los estudiantes de la facultad. Sin embargo, cuando pensamos en otro tipo de empresas, cuando pensamos, por ejemplo, en las grandes superficies, en los supermercados, cuando pensamos en las empresas de telecomunicaciones, bueno, pues todo ese conjunto de empresas sí que nosotros somos conscientes que una empresa pues actúa como reacción muchas veces a lo que ha hecho otra o bien actúa suponiendo lo que va a hacer la otra. Bueno, esto es lo que se denomina la interdependencia estratégica y que es precisamente lo que se estudia con la teoría de juegos. Por eso todas las cuestiones relativas al oligopolio, pues uno de los instrumentos esenciales que tenemos en economía para analizarlo, pues son todo lo que hemos analizado en el tema anterior, aunque de una manera un poco esquemática, lo que se refiere a la teoría de juegos. Y que resulta interesante porque fijaros que nosotros con la teoría de juegos somos conscientes que la estrategia que puede tener una empresa no es solamente maximizar su beneficio, sino que la empresa puede maximizar su beneficio, puede tener una estrategia conservadora, puede tener una estrategia arriesgada y gracias a la teoría de juegos pues podemos considerar todas esas posibilidades. Por tanto, el concepto de interdependencia estratégica es fundamental para comprender la relevancia del oligopolio. En cuanto a los demandantes, pues como siempre vamos a suponer que tenemos muchos demandantes y por tanto la curva de demanda del mercado a la que se enfrentan las empresas, el conjunto de empresas, la demanda del mercado, pues tiene pendiente negativa y las características que ya conocéis. En cuanto a los productos, pues los productos los podemos considerar o bien homogéneos o bien sustitutivos. En el caso del oligopolio, pues el tipo de producto no caracteriza al mercado.
cosa que no ocurre, por ejemplo, con la competencia perfecta, que suponemos que el producto es homogéneo, ni con la competencia monopolística, que suponemos que el producto es sustitutivo. Luego, como os digo, en el caso del oligopolio, las características del producto pues no configuran lo que es el modelo del oligopolio ni uno de sus supuestos fundamentales. Y finalmente, pues las barreras de entrada y salida al mercado. En el caso del oligopolio, suponemos que las barreras son relativas, es decir, que el resto de empresas puede entrar al mercado, pero les resulta costoso, eso por las que quieren entrar. Y por otra parte, las empresas que ya están en el mercado, pues tienen que adoptar medidas para mantener su posición de privilegio ante la amenaza posible de que las demás entren en el mercado. De nuevo, pues vemos la diferencia tanto con la competencia perfecta como con la competencia monopolística, porque en competencia perfecta y en competencia monopolística, pues decimos que no hay barreras de entrada. Y esa no existencia de barreras de entrada es lo que hace pues que esos modelos tengan unas determinadas características a la hora de considerar su tendencia de equilibrio en el largo plazo. Bueno, por tanto, estos son los supuestos que configuran el oligopolio y ya pues cada uno puede ir pensando pues distintos ejemplos de la vida real que podrían considerarse más o menos, porque lógicamente después la realidad es mucho más rica que los supuestos, pero determinados tipos de mercados que efectivamente se pueden configurar o se pueden estudiar con el oligopolio. Por tanto, los conceptos esenciales pues sería el concepto de la interdependencia estratégica. Este concepto de interdependencia estratégica, cuando lo intentamos modelizar matemáticamente, pues utilizamos lo que se denomina la variación conjetural. La variación conjetural, como su nombre indica, es sencillamente una conjetura. Es lo que supone la empresa I que va a hacer la empresa J. Es la conjetura que hace la empresa I sobre el comportamiento de la empresa J. Y el otro concepto esencial que configura el oligopolio, como habéis visto, pues son las barreras relativas. Como os digo, se puede entrar al mercado, pero es costoso. Y de hecho, esas barreras relativas pues pueden ser naturales o artificiales. Son barreras naturales, pues si vienen como consecuencia pues del propio producto, ¿no? O de la localización geográfica que tenga el producto. Es decir, que la propia naturaleza del mercado o la propia naturaleza de los factores de producción que intervienen en el producto se constituyen en una barrera natural a la entrada. O bien barreras artificiales. Las barreras artificiales son aquellos elementos que la propia empresa configura para impedir la entrada a otras empresas o para hacer más difícil la entrada de otras empresas en el mercado. Bien, en cuanto a los oligopolios, pues tenemos dos tipos de oligopolios, los oligopolios no cooperativos y los oligopolios cooperativos. Los oligopolios no cooperativos son los que habéis estudiado en microeconomía. Y en los oligopolios no cooperativos, pues básicamente tenéis el modelo de Cournot, el modelo de Stackelberg del líder y el seguidor y el modelo de Bertrand de competencia en precios. En este caso, los oligopolios no cooperativos, pues la interdependencia estratégica y el concepto de variación conjetural, pues cobran una relevancia fundamental, puesto que efectivamente, como no estamos cooperando, sino que estamos compitiendo, pues tengo que adivinar lo que hace la otra empresa. Por otra parte, los oligopolios cooperativos, como su propio nombre indica, pues las empresas llegan a acuerdos. Y si vamos a llegar a acuerdos, se supone que me fío de ti y no tengo que estar suponiendo lo que hace la otra empresa.